Bueno, buenas tardes con todos y con todas. Para mí es un placer poder estar aquí en la universidad, en Iquien. Particularmente tenía mucha curiosidad por conocer las instalaciones de la universidad. Con Jesús, con el rector, estábamos conversando de algunos temas, obviamente, de que tienen que ver con la universidad, con la comunidad universitaria, si ustedes quieren llamarlo así, y obviamente lo que engloba o lo que se relaciona con temas de la universidad como tal, pero también de derechos de las personas que cursan o que se encuentran cursando cualquier tipo de estudios. Creo que en el tema de derechos es un aspecto importantísimo y fundamental que uno debe considerarlo siempre. Efectivamente, la Universidad Iquien tiene como tal carreras técnicas que a veces dejan de lado, obviamente por su propia naturaleza, no topan temas netamente sociales, jurídicos y de índole netamente política, pero que esos temas terminan por condicionar obviamente el desarrollo y sobre todo la perspectiva que se pueda tener de las carreras que uno pueda cursar. Por ponerles un ejemplo, a veces tenemos una carrera técnica, cursamos la carrera técnica, pero dentro de la ley, que esto es un tema ya jurídico, se establecen ciertas restricciones que les impiden de una u otra manera ejercer adecuadamente la carrera por la cual optaron. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con el ser humano se relaciona directamente con aspectos o con cuestiones de índole jurídica, política, obviamente, y que tienen su consecuencia social. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de derechos, obviamente lo que estamos hablando es de una dimensión del ser humano que le permite dignificarse, que le permite desenvolverse como tal, siempre y cuando pueda ejercer ese tipo de derechos. ¿Qué tipos de derechos puede ejercer el ser humano? Todos los que son inherentes a su propia naturaleza. Y en ellos se encuentran un sinnúmero de derechos, un decálogo que en el transcurso de la humanidad ha sido un trabajo constante, pero sobre todo una lucha permanente y continuada de ir reconociendo derechos a las personas. Por ponerles un ejemplo, antes las mujeres eran consideradas personas o ciudadanos, más bien, no eran ni siquiera consideradas ciudadanos, sino personas de segunda categoría. ¿Qué significaba personas de segunda categoría? Que en el evento de que llegaran a contraer matrimonio, tenían que pedir permiso al marido para hacer cualquier tipo de acto civil. Posiblemente para ustedes en estos momentos eso consideren algo surrealista, pero eso es una lucha que se dio hace pocos años, en las cuales las mujeres legalmente, porque se encontraba establecido en una norma legal, eran incapaces relativos, como se le habla comúnmente, incapaces relativos. Por su propia condición, por su misma condición de mujer, eran incapaces relativos. Porque la concepción social partía de un principio de que la mujer no podía disponer de sí misma, mucho menos de sus bienes, sin la autorización o la guía de su marido. Esto para hablar un poco en contextos de cuál ha sido la lucha de la mujer para visibilizar, pero sobre todo para garantizar un principio básico que en estos momentos ya no se discute, que es el principio de igualdad. Cuando hablamos del principio de igualdad estamos diciendo que hombres y mujeres son los mismos, tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones y que por lo tanto el ser hombre, o en este caso el ser mujer, no constituye una condición menor o inferior que limite el ejercicio de ciertos derechos. Pero esto ha sido, como les digo, consecuencia de una lucha de grupos feministas, de las mujeres como tal, que han permitido la la modificación legal del texto constitucional a efectos de poder garantizar los derechos de las mujeres. Ahora ya no se discute que la mujer tiene igual derecho que el hombre. Y la dinámica social ha ido en aumento y ahora lo que estamos hablando ya son de otro tipo de derechos que tienen que ver con la diversidad. ¿Sí? Cuando hablamos de la diversidad significa de que cada ser humano es tan distinto a cualquier otro, que inclusive en personas que podrían tener el mismo código genético, si lo podríamos llamar así, como son gemelos, pero son completamente distintos. Si son completamente distintos, eso significa de que son seres diferentes, es decir, diversos, y por ende el mayor reconocimiento de la igualdad es considerar que somos tan distintos que esa es la forma de reconocernos como iguales, siendo distintos. Lo habíamos topado en un momento con Jesús y con los compañeros profesores de la universidad, el tema del matrimonio igualitario, por ejemplo, que ese es un reconocimiento a la diversidad.
La Corte Constitucional llegó a establecer que a una persona no se la puede discriminar por su orientación sexual o por la identidad de género, porque ante todo nunca perderá su condición de ser humano. Si yo no pierdo mi condición de ser humano, que es sobre la base que se estructura todo el concepto de derechos humanos, la diversidad, es decir, mi diferencia en cuanto a mis gustos u orientaciones e inclusive la identidad de género, no puede considerarse un concepto para que yo tenga menos derechos que el resto. Y esto es importante que lo consideremos de esa manera, porque aquí entra de la mano de otro concepto o de otro principio, si ustedes lo quieren llamar así, que tiene que ver con las mayorías y minorías. Porque actualmente se habla de que la mayoría es la que debe imponer los conceptos, los derechos, las relaciones, las formas de relacionarse con los demás a las minorías. Y la minoría tiene que ajustarse a lo que diga la mayoría. Y han empezado el debate de que los derechos son aquellos que reconoce la mayoría. Si estamos hablando en una comunidad universitaria, por ponerles un ejemplo, en donde la mayoría somos heterosexuales, aquellos que tengan una orientación sexual distinta o identidad de género distinta, por supuesto, tendrán que ajustarse a lo que diga la mayoría. Y ese es el concepto que va en contra de lo que significan derechos humanos. Porque el derecho humano no es un concepto de número, sino es un concepto de calidad que tiene que ver o que se encuentra relacionado con la capacidad de ser humano o la condición intrínseca de ser humano. Esto es importante que lo reconozcamos porque siempre en temas de derechos se va a hablar de la condición del ser humano. Cuando hablamos de condición de ser humano es sobre la base de eso que se nos dan derechos, obviamente correlativos con obligaciones o a la par de obligaciones. Pero lo importante es el derecho que me asiste por mi simple condición de ser humano. Los gustos, orientaciones que yo pueda tener no constituyen una limitación de mis derechos, ni mucho menos una discriminación, sino más bien la reafirmación de la diversidad como un concepto de unidad. Es importante que siempre lo consideremos de esta manera, porque de ahí parte todo lo que de una u otra manera intento hablarles respecto de los derechos que tienen que ver con la igualdad, pero que se relacionan también con derechos de protección, como tiene que ser, y es el punto que de una u otra manera quisiera dejar esbozado sobre lo que es los abusos sexuales, lo que es el tema de la acosos sexuales que se dan en instituciones educativas, en instituciones de trabajo laborales y en todo tipo de instituciones en donde haya una relación social. Cuando hablamos de este tipo de temas, siempre tenemos que tener presentes de que son anormalidades, si ustedes lo quieren, de una relación normal, consentida. El abuso siempre significará un quebrantamiento al permiso. Se abusa de lo que no se tiene permitido. ¿Sí? Y cuando abusamos, indudablemente nos ponemos al margen de la norma, al margen de la ley. El problema de todo el tema de los abusos que se puedan dar en instituciones educativas, universitarias y de todo índole, parte del temor. Cuando alguien abusa significa de que hay dos sujetos, el uno que es el agresor y el otro que es la víctima. ¿Sí? Siempre se va a dar esta dicotomía entre abuso, entre agresor y víctima. Y por lo regular la víctima siempre se queda callada o asume el abuso como parte de su política o de su relación diaria, normal. ¿Qué pasa cuando una persona es víctima de un abuso sexual, cuando es víctima de un acoso, cuando es víctima de una situación de discriminación por su condición sexual? Nos estamos poniendo, como digo, al otro lado de la normalidad legal. Y eso indudablemente genera sanciones. El problema está en cómo visibilizamos ese tipo de situaciones. Y la única manera de visibilizar es conociendo los derechos. Conociendo cuáles son o cuáles deben ser mis derechos y cómo los debo proteger y sobre todo reconocer y tutelar, que ese es un aspecto importante. Aquí cabe hacer un paréntesis de lo que constituye lo que es la Institución Nacional de Derechos Humanos, como se llama actualmente a la Defensoría del Pueblo del Ecuador, de la cual soy su titular. Mi participación y mi visita a la universidad parte de eso justamente, de indicarles lo que es la Defensoría del Pueblo, que tenemos aquí a una coordinadora provincial, que es la doctora Sandra Rueda, del NAPO. A nivel de todo el país tenemos 24 coordinaciones provinciales, que obviamente están encaminadas en atender las demandas ciudadanas que tengan que ver con violaciones de derechos ante las autoridades públicas para exigir obviamente su debida protección. Y ahí entra el tema que les quería comentar sobre
los abusos que se puedan dar o el tema de los acosos que se puedan dar en universidades, en escuelas politécnicas, en todo tipo de institución, sea educativa, sea laboral, sea pública o sea privada. Y que es importante que siempre lo consideremos que son situaciones que están fuera o al margen de la ley y que deben ser plenamente o previamente denunciadas a efectos de detener situaciones de violencia que pueden derivar en situaciones mucho más graves, como inclusive el atentar contra la vida misma cuando se viene o se es producto de un tipo de presión y sobre todo de coacción física y moral. Los casos en las universidades, los casos en instituciones educativas son innumerables. Desde la escuela, desde el colegio, desde la universidad, se han presentado casos en donde ha habido, y me imagino que ustedes conocerán el término del bullying, un término acuñado inglés, o un término inglés que describe una situación de permanente acoso, de permanente presión de una persona o de un agresor frente a una víctima que por diversas circunstancias de tipo psicológico, moral, social, económico, son sujetos de esta presión que empieza a determinar una forma de relación social inclusive. La relación entre víctima y agresor se llega a establecer una relación que inclusive puede perdurar en el tiempo y que si no es detectada en su debido momento o corregida puede derivar en situaciones bastante lamentables. Ahí entra el punto que es importante considerar que los derechos son los límites al poder o a relaciones desiguales de poder. Cuando hablamos de este tema de una persona agresor y de una persona víctima, lo que estamos diciendo es que alguien tiene poder sobre otro. Son relaciones disfuncionales de poder. Cuando yo tengo el poder sobre la víctima y puedo ejercer una presión social que incluso también se puede transformar en una presión física o en una violencia física, significa de que el agresor siempre tendrá el poder sobre su víctima. Y cuando sucede eso, el único que puede detener esa relación disfuncional de poder siempre va a ser la víctima, no el agresor. Por lo regular el agresor no cambia. Los contextos de poder no cambian desde el punto de vista del agresor, sino desde el punto de vista de la víctima. En la institución, en la Defensoría del Pueblo, estamos tratando de llegar para describir esta naturaleza a través de los teatros del oprimido. Y permítanme comentarles porque esta es una experiencia que nos pone o nos ubica en contextos de violencia. A veces la violencia está tan naturalizada en cada uno de nosotros que no necesitamos transformarla o materializarla en actos físicos violentos para determinar que existe una violencia estructural, sino que la tenemos enraizada. Cuando vemos en nuestras casas el papel del padre y de la madre, que es el padre es el que toma las decisiones, que el padre impone el orden y que la madre de una u otra manera junto con sus hijos tiene que ajustarse a lo que diga el padre, son temas de violencia estructural, naturalizada. No estamos diciendo que el padre tiene una actitud agresiva ni violenta, pero cuando el padre tiene una actitud en donde se impone lo que dice el padre frente a lo que es el criterio de la madre, estamos hablando incluso de violencias estructurales, naturalizadas, simples, que las podemos vivir en cada una de nuestras familias o en nuestros hogares. ¿Cómo cambia o cómo se cambia esta dinámica? Justamente a través de este tipo de roles, ponerse en el rol del agresor. Cuando hablamos del teatro del oprimido, es una forma de jugar a los roles. Vemos una escena como las que le acabo de mencionar, en donde hay un padre, una madre y unos hijos. El padre ejerce la autoridad, la madre se sujeta a lo que diga el padre y obviamente los hijos. El padre empieza a ejercer un poder sobre su esposa y obviamente sobre sus hijos y empieza a dictaminar por dónde debe ir el hogar. Hasta ahí no está nada mal ni podemos encontrar nada parecido a un tema de violencia. Pero cuando vemos que esas decisiones se dan sin ningún tipo de consulta, sin ningún tipo de consenso y son impuestas inclusive a veces a fuerza de la propia autoridad que genera el padre, vemos que ahí hay violencias estructurales, naturalizadas, que obviamente se intenta romper ese tipo de relaciones. Y todo parte a partir de lo que les acabo de mencionar del tema de la educación. Con esto del teatro oprimido, el tema de jugar con los roles es importante porque describimos una escena en donde cada uno de ustedes tiene que adoptar el papel. Y cuando adoptamos el papel del agresor, nos damos cuenta de que efectivamente estamos ejerciendo una violencia que la tenemos enraizada en nosotros mismos. Hagan un simple ejercicio, vean una escena de sus amigos, de sus familias, pónganse en el lugar de la persona que ejerce la autoridad o de la persona que recibe la orden y tratemos de cambiar los conceptos para ver yo qué haría en esta situación.
¿Cómo podría haber cambiado? ¿Cuál es el concepto que a mí me parece que hubiera sido lo más justo, lo más normal que tendría que haberse desarrollado? Cuando empezamos a jugar con estos roles, nos empezamos a dar cuenta de los contextos de violencia. Pero violencia, como les digo, estructural, enraizada, que no necesariamente tiene que ver con violencia física o con actos violentos, sino con un tipo de violencia que parte también de las relaciones naturales que se vienen dando desde hace muchos tiempos y que parten de un concepto del patriarcado. El padre o el macho es el que domina y que por lo tanto el resto tiene que ajustarse a lo que diga la autoridad, en este caso representada por el hombre. La autoridad no como ejercicio de poder, sino la autoridad representada por el sexo masculino, que eso es importante siempre diferenciar. Sobre la base de eso es en donde se dan este tipo de abusos, acosos, que obviamente rompe la dinámica de igualdad y sobre todo de protección de derechos. Cuando una persona es víctima de una vulneración a sus derechos, que puede darse en el contexto, como les acabo de decir, de un abuso o de un acoso sexual o laboral, inclusive en instituciones de trabajo, ahí es donde se tiene que poner el alto. ¿Y cómo se lo puede poner el alto? Simple y llanamente, como les acabo de decir, conociendo los derechos que me asisten. Y en esto es importante, porque tenemos todo un decálogo de derechos que han sido reconocidos a nivel nacional y a nivel internacional. Por lo tanto, al ser reconocidos, tienen la garantía básica de que deben ser respetados por el Estado ecuatoriano en primer lugar y obviamente por las autoridades. Pero para poder yo exigir el respeto a mis derechos, un aspecto fundamental tiene que ser conocer los derechos. Y cuando yo parto de un conocimiento de los derechos, sé lo que tengo, lo que puedo ejercer y cómo detener cualquier tema de vulneración de los derechos. Ese es un tema y ese es un aspecto que es importante formar. A nivel educativo, a nivel de las universidades, independientemente de las carreras, siempre es importante tener un ejercicio efectivo de la ciudadanía. ¿Y qué implica la ciudadanía? Conocer derechos. Saber qué es lo que me corresponde, a qué derechos puedo acceder, obviamente cuáles son las obligaciones que tengo en función de mi condición de ser humano y de mi ejercicio de derechos, y de esa manera tratar de fortalecer mi capacidad reflexiva por un lado, pero también mi capacidad de discusión, de debate, de opinión y sobre todo de liberación y de oponerme a situaciones que las considere injustas o ilegítimas. Es importante que consideremos esto, jóvenes. Es importantísimo que lo consideremos porque hay un aspecto fundamental que se está dando a nivel social y es que cada vez existen menos personas o menos ciudadanos que critican, que protestan. Ya son pequeños grupos reducidos que critican incluso a la propia autoridad, sino que la aceptan a la autoridad tal y como va, e inclusive sabiendo que muchas de esas decisiones son completamente injustas. Porque el concepto de justicia, de la misma forma que el tema de los derechos humanos, es un concepto muy intrínseco. Cualquiera de nosotros, cuando alguien le pregunta qué es justicia, creo que tenemos una idea muy general y vamos a coincidir en qué es justicia. Todos, o casi todos, vamos a decidir que cuando nos preguntan qué es justicia, vamos a dar criterios muy parecidos de qué es dar a cada uno lo que le corresponde, de qué es entregar lo justo, lo equitativo, justicia, conceptos de equidad, paralelos. Y sobre la base de eso creo que tenemos un concepto muy parecido de justicia. Eso es justamente lo que debemos entender, porque hay muchas situaciones, y a eso me iba cuando les decía que se están dando procesos en la sociedad actual en donde gente no protesta, gente no critica, gente no opina, gente asume situaciones de violencia como situaciones naturales y acepta lo que está viniendo, cómo se desarrolla el mundo, sin necesidad de criticar, ni mucho menos de oponerse a ese tipo de acciones. Ahí es donde entra la universidad, ahí es donde entra la formación, ahí es donde entra la educación, porque ciudadanos empoderados, ciudadanos con conocimientos, ciudadanos que conocen y aceptan sus derechos, son ciudadanos informados, pero ciudadanos que deliberan, opinan y se oponen. Porque mucho de esto tiene que ver con oponerse a actividades o actos que de una u otra manera pueden generar vulneraciones a los derechos, que inclusive empiezan desde las propias aulas universitarias, cuando aceptamos situaciones de inequidad o de desigualdad. Hay un ejemplo siempre que se lo suele comentar a efectos de poner en contexto lo que significa el concepto de justicia y cuando uno es parte de una violencia estructural.
Sucede muy a menudo que a veces un profesor viene a una aula, y esto se lo ensayó como un ejemplo, viene a una aula, desde el primer día de clases, no conoce a ninguno de los estudiantes, pero coge uno al azar y le dice: tú, quiero que salgas de esta aula y no regreses más. En el ejercicio de su autoridad, el profesor le dice: quiero que usted salga y no me regrese más. El estudiante se queda pávido, dice: no sé qué pasó, yo no he hecho absolutamente nada, pero el profesor en el ejercicio de su autoridad ordena que este estudiante salga y que no regrese más. El estudiante sale y el profesor les hace a todos los estudiantes una pregunta: si obró o no obró bien el profesor. Y la mayoría, claro, porque tenemos un concepto de justicia, decimos: no obró bien, fue injusto, ¿por qué lo hizo? La pregunta ahí que se traslada es a todos los estudiantes: ¿y por qué ustedes no hicieron nada? Porque aceptaron una autoridad, independientemente de si es justo o no justo, pero la aceptaron tal y como es. Y hacia allá va el concepto de derechos, de oponerse, de conocerlos en primer lugar, pero de oponerse ante situaciones injustas, ante situaciones ilegales, de pelear por lo que uno cree justo y oponerse. Oponerse en contextos, obviamente, no estoy hablando de oponerse en contextos de violencia, porque eso sería seguir en la misma dinámica de violencia, sino oponerse en el sentido crítico, de discutir, de deliberar, de criticar y de establecer, por supuesto, alternativas que permitan que tengamos sociedades más justas, pero sobre todo sociedades más inclusivas. Hay muchos temas que se puede hablar en temas de derechos humanos. Es una dinámica muy grande, muy amplia, que por tiempos obviamente no los podemos desarrollar uno a uno. Mi intencionalidad y mi finalidad en este aspecto, en esta charla, era básicamente darles una mirada muy general de lo que deben ser contextos de derechos humanos que los vivimos día a día y que a veces no somos conscientes que son derechos, porque son situaciones que las vemos día a día, diariamente, que pensamos que esto es así porque debe ser así. Lo importante es que desde la propia universidad, desde la propia academia, se empiece a discutir, pero se empiece a empoderar a los ciudadanos y luego a la comunidad en temas de derechos. Solamente el ejercicio efectivo de los derechos a partir de un conocimiento adecuado nos permitirá tener sociedades mejor preparadas, más informadas y con un mayor nivel de desarrollo. Los invito siempre, estudiantes, siempre los invitaré a que seamos partícipes, siempre seamos partícipes de los derechos. Y que no solamente sea un ejercicio egoísta en el sentido de sé cuál es mi derecho y pelearé por mi derecho, sino en un ejercicio solidario. Sé cuál es mi derecho y puedo apoyar y fortalecer cuando existan vulneraciones de derechos de otras personas. Porque creo que en los contextos actuales vivimos en sociedades bastante egoístas que vivimos en nuestros mundos y no en el mundo del de al lado, del compañero. Y siempre es importante generar situaciones de empatía, es decir, de ponerme en el otro lado a efectos de poder generar lazos de solidaridad en ambientes, como digo, en sociedades que son completamente injustas. Querido rector, mi idea era aprovechar este espacio un poco para dar conceptos muy generales de derechos humanos. Creo que las universidades, inclusive en las carreras técnicas, necesariamente debe existir una cátedra de derechos humanos que nos permita conocer lo que somos, cómo empieza a partir el concepto de la lucha social para el reconocimiento de los derechos. A veces pensamos que esto siempre ha sido así y es el error más equivocado, porque han sido luchas que han generado o que han costado vidas para que ustedes puedan tener los derechos de los que ahora disfrutan. Y siempre es importante conocer la historia, obviamente, para contextualizar nuestros derechos, en qué nivel estamos de reconocimiento de derechos y hacia dónde debemos ir en temas de derechos humanos, de los derechos de la naturaleza, en el reconocimiento y en la debida protección. Solo por ponerles un ejemplo que lo habíamos conversado anteriormente con Jesús, es el tema de los derechos de la naturaleza. La Constitución ecuatoriana es una institución o es una constitución muy avanzada, de muchos derechos, que reconocen que inclusive países de otra latitud no lo reconocen todavía la naturaleza como un sujeto de derechos. La Constitución ecuatoriana ya lo reconoce. Y eso significa de que la naturaleza tiene los derechos que le son catalogados al ser humano. Miren la dinámica. Antes el ser humano, por su condición de tal,
era o tiene derechos. Ahora la naturaleza también tiene derechos. Y esos son dinámicas en donde implican un mayor reconocimiento ya al planeta como tal, porque una cosa es la naturaleza y otra es el medio ambiente, que son dos conceptos distintos, naturaleza y medio ambiente. El medio ambiente siempre está relacionado con el ser humano, la naturaleza como un concepto íntegro, individual inclusive, de derechos. Así que, más bien les invito siempre a discutir sobre esto. Siempre sería importante que las universidades podrían catalogar o podrían considerar, este tipo de derechos. La Defensoría del Pueblo está muy entusiasmada en crear una escuela de derechos humanos que permita a los estudiantes universitarios y a la comunidad en general ver los derechos humanos desde una óptica completamente distinta. No técnica, sino vivencial, diaria. Y eso indudablemente nos permitirá tener, y siempre seguiré insistiendo en este concepto, ciudadanías más informadas, pero sobre todo ciudadanía activa. Y siempre el concepto activa implica un ejercicio real de derechos. Muchísimas gracias. Gracias, rector.